Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de la ley de Ampere. Y bueno, antes de empezar a hablar de la ley de Ampere, me gustaría hacer un poco de recuento de lo que hemos visto en estos últimos videos. Muy bien, como sabemos, aquí tenemos este cable azul, que ese cable azul va a tener una corriente consigo. Y pues bueno, como sabemos, una corriente siempre va a tener consigo un campo magnético. Bueno, el campo magnético van a estar alrededor de de la corriente. Y pues bueno, otra cosa es de que ese campo, dependiendo de qué tan cerca se esté de la corriente, ese campo va a ir aumentando o va a ir decreciendo. Por ejemplo, digamos que en este último círculo que están bastante lejos del campo, pues bueno, se va a ver que, se va a ver que va a contar con un campo magnético menor. En cambio, el círculo que esté más adentro que esté junto a la corriente, va a contar con un campo magnético mayor, por lo que se vería más o menos así, ya que, pues sí, básicamente, mientras más se está alejando, más se va a disminuir el campo magnético, así como también el campo magnético se puede ver ampliado si se amplía la corriente eléctrica. Ahora, ¿qué es la ley de Ampere? Bueno, la ley de Ampere como tal busca relacionar un campo magnético con respecto a la corriente que encerrada. Y bueno, ¿a qué nos referimos con eso? Pues nos referimos más que nada como a una superficie, básicamente. Ahora bien, vamos a describir básicamente qué es la ley de Ampere. Bueno, la ley de Ampere está integrada por consta de una integral por el campo magnético por el coseno de teta. Como ya hemos mencionado, teta como tal es la separación que hay entre el ángulo y entre el campo magnético y la corriente, así como también por esta diferencial de superficie, el cual es un elemento de longitud infinitesimal. Ahorita voy a explicar qué es eso. Y está igualado a la permeabilidad magnética, la cual es μ0 por la corriente encerrada. Ahora bien, con respecto a esto, se puede describir lo que acabo de anunciar bajo el siguiente diagrama. Vean, voy a utilizar... Vean, aquí dibujo este cable azul que tiene una corriente. La corriente va a fluir en este orden en el que están yendo las flechitas. Ahora bien, el campo magnético que acabo de mencionar debe de ir de la siguiente forma. Debe de ir en sentido contrario, se supone que va hacia aquí, así que este iría hacia abajo. Bueno, en este sentido, en sentido contrario. Ahora bien, lo que yo había mencionado del elemento longitudinal infinito, bueno, como tal se puede considerar como los espacios que hay en este campo magnético, así que lo vamos a ilustrar como unos pequeños círculos. Estos pequeños círculos, pues bueno, básicamente esto va a ser el elemento longitudinal. Bueno, otra cosa que había mencionado al principio es que como tal, bueno, no lo había mencionado al principio, pero sí es importante acotar, es que como tal los campos magnéticos no son círculos como tal, es una representación de estos, pero sin embargo estos campos magnéticos como tal se verían así, se verían con un montón de líneas, las cuales irán creciendo o decreciendo dependiendo de qué tan cerca el campo magnético esté de la corriente. Bien, supongamos, son unas líneas que se ven así. Y pues bueno, aquí tenemos nuestras líneas de campo magnético, que también les vamos a poner aquí sub B para saber que es el campo magnético. Y bien, también faltó ilustrar el radio. Ahí está. Así que bueno, esta es una ilustración que hace referencia a lo que acabamos de ver hace poquito. Ahora bien, con respecto a los elementos longitudinales infinitesimales, me gustaría hacer una pequeña acotación, puesto que cada uno de ellos se encuentra a la misma distancia de la corriente eléctrica. La ley de Ampere se puede interpretar de diversas formas y estas son algunas. Bueno, primero debemos entender que en algunos casos teta, el ángulo que ya les había mencionado antes, teta puede llegar a valer 0. Y cuando cuando teta vale 0 y se hace coseno de teta y coseno es igual a 0, básicamente esto se va a transformar, coseno de teta es igual a 1. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, debemos de transformar nuestra ecuación de la siguiente forma: como campo eléctrico, ya no existe este coseno, y elemento longitudinal infinitesimal, y bueno, así se transforma nuestra integral. Ahora bien, como tal, el campo magnético es una constante,
ya que pues sí, es una cantidad. Así que como regla de integración tenemos que sacar esta constante y nos va a quedar campo magnético, signo integral y elemento longitudinal infinitesimal. Aquí está. Bueno, esto me debería ayudar aquí, pero bueno, aquí ya lo tenemos. La cosa es de que como tal, estamos hablando de que la variable en este caso va a ser el radio, puesto que puede ir cambiando. Ya sea que se acerque o que se aleje. Por lo que campo magnético, esto se traduce a integral de 2 pi radio. Lo cual pues básicamente se puede traducir como el perímetro de un círculo, ya que la fórmula del perímetro de un círculo es diámetro por pi, o 2 pi radio. Bien, tenemos esto y pues bueno, supongamos que ya integramos, porque en algunos casos esto se puede tratar, esto en algunos casos ya no lo pueden decir de si es constante o no es constante, o pues bueno, en este caso supongamos que lo es, así que como tal quedaría campo magnético por 2pi por radio, ya establecido. Ahora bien, como tal ya les había dicho que esto se puede, que básicamente esto es igual a esto, ya que como tal la ley de Ampere busca describir la relación que tiene el campo magnético con la corriente encerrada. Ahora bien, esto se puede traducir como mu 0, bueno, constante de permeabilidad magnética por la carga, por la corriente encerrada. Y con esto podríamos calcular nuestro campo magnético como campo magnético es igual a mu 0 por la corriente encerrada sobre 2 pi y el radio. Esta es una de las formas en las que se puede interpretar la ley de Ampere. Ahora bien, me gustaría hacer aquí un par de acotaciones que considero muy importantes para entender el tema. Supongamos que en este caso contamos con dos cables que obviamente tienen corrientes. Esas corrientes obviamente van a generar campos magnéticos, pero aquí viene lo importante. Supongamos que tenemos los dos cables y ambos están paralelos uno del otro. Ahora, como estos cables están paralelos uno del otro, sabemos que, bueno, los dos tienen la misma dirección de su corriente, van hacia arriba. Van hacia arriba del pizarrón, pero bueno, van hacia arriba, es lo importante. Y pues bueno, como sabemos, gracias a la regla de la mano derecha, aquí está mi mano derecha, nuestro pulgar está yendo hacia arriba, el campo magnético va a estar girando en ese sentido, al igual que en este. ¿Qué va a pasar con esto? En primer lugar, déjenme ilustrar los campos magnéticos, que como ya había dicho, van a girar hacia ese sentido. Contra horario, siempre importante. Bueno, ahí está. Están las flechitas que señalan cómo está girando el campo magnético alrededor de la corriente en sentido contrahorario. Ahora bien, se supone que ambas corrientes tienen el mismo sentido. ¿Qué es lo que va a pasar con estos dos cables? Bueno, lo que va a pasar con estos dos cables es de que las fuerzas que hay en ellos, aquí tenemos la fuerza 1 y la fuerza 2, las dos fuerzas que tienen van a hacer que ambos cables se atraigan el uno al otro. Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, pongamos otro caso que sería el opuesto a lo que pasó en el primero. Ahora, supongamos que la corriente 2, la corriente 2 es esta. Bueno, supongamos que la corriente 2 va en sentido contrario a la corriente 1. Va hacia abajo. Así que aquí lo estoy ilustrando. Va hacia abajo. Ahora bien, el campo magnético por obviedad no va a tener la misma dirección, puesto que si seguimos la regla de la mano derecha otra vez, vemos que mi pulgar está hacia abajo. Así que bueno, los dedos vemos que están girando en sentido contrario al sentido contrario del reloj. Pero bueno, están girando con respecto a la regla de la mano derecha. Así que van a girar en sentido opuesto al campo magnético 1. Por lo tanto, van a girar en esta dirección. Van a girar hacia acá. Ahí están las flechitas. Y bueno, eso es lo que explica. Ahora bien, como ya había mencionado, esto va a tener una influencia en las fuerzas de los campos, de los cables. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que como estos van en sentido contrario a lo que pasó en el primer caso, como no van en sentido paralelo, en sentido similar, no se van a atraer, por lo tanto se van a repeler. Por lo tanto, las fuerzas van a ir hacia afuera y se van a repeler estos dos cables. Eso es lo que va a pasar. Ahora bien, para poder modelar esa fuerza que acabamos de describir, ya sea de repulsión o de atracción,
leyes de atracción y de repulsión, básicamente podemos utilizar esta ecuación, la cual dice que la fuerza es igual a la corriente por la longitud de que del cable o del segmento que esté cargado con una corriente, a la longitud del segmento que estamos trabajando, por el campo magnético por el seno de teta. ¿Y a qué pertenece teta? Ya lo hemos mencionado varias veces, y se trata de la distancia que hay entre la corriente y el campo magnético. Ahora me gustaría hablar de una figura que es conocida como el solenoide. ¿Qué demonios es un solenoide? Bien, un solenoide básicamente es un conjunto de alambres que están envueltos de forma cilíndrica. Y pues sí, como tal es una bobina. Y pues bueno, esos alambres supongamos que están fluyendo una corriente. Aquí pues hice una representación un tanto burda para que sea más entendible, pero sí, supongamos que la corriente va fluyendo en este sentido, y va hacia arriba. Ahora bien, como tal, supongamos que, no supongamos, la corriente obviamente va a tener un campo magnético, por lo que lo curioso es de que como tal, este campo magnético va a funcionar de una forma un tanto extraña. No va a ser un tanto alrededor de los cables como ya lo hemos ido explicando en todo este tiempo, no. Sino que más bien este campo magnético va a fluir del polo norte al polo sur, como si fuera una especie de imán. Ya que como aquí lo podemos ver en el diagrama, va a ir del polo norte al polo sur, y aquí están las líneas. Bien. Como ya les dije, el campo magnético no va a ser igual al de un cable, por lo que para calcularlo se tiene que calcular de una forma más específica. Y esa es de que el campo magnético es igual al coeficiente de permeabilidad magnética μ0 por la corriente que hay en todo este alambre o cable por el número de vueltas sobre longitud. Y bueno, sobre unidad de longitud. El número de vueltas se refiere a qué tantas veces está enrollado nuestra bobina circular o solenoide. Muy bien, ya para terminar me gustaría explicar qué es lo que pasaría si tenemos una bobina que, básicamente va a tener una corriente. Tenemos una bobina de la cual básicamente va a estar a través de este campo magnético. La bobina va a tener como esta forma cuadrada y va a contar con un eje de rotación. Así se vería básicamente de forma horizontal, y de forma vertical se puede ver en el siguiente diagrama. Lo que va a pasar es de que básicamente, como tal, ya sabemos que va a contar nuestra corriente con un campo magnético por enésima vez, y pues al tener un campo magnético van a haber fuerzas, lo cual va a ocasionar que nuestra bobina empiece a girar en ese sentido. La fuerza 1 va a ir hacia acá y la fuerza 2 va a ir hacia acá. Lo curioso es de que nuestra bobina va a empezar a girar en un sentido horario. Esto debido a las fuerzas que tiene, que ya hemos descrito, y a los campos magnéticos que van a hacer que empiece a girar. Esta es la dirección de las corrientes de la bobina, y pues por ende van a hacer que reaccionen de cierta forma al campo magnético. Ahora bien, como tal, este principio se puede aplicar no solo para, más bien se aplica para la creación de motores eléctricos, ya que pues básicamente aquí tenemos la parte norte y sur de un imán, y pues eso va a hacer que empiece a girar nuestra bobina y se genere la energía necesaria. Pero bueno, ¿esto por qué pasa? Pasa porque como tal, supongamos que aquí tenemos nuestra corriente, el cable azul, y de este lado va a estar saliendo, como tal, va a empezar a girar el campo magnético debido a la regla de la mano derecha, pero lo curioso es de que con ella va a salir una fuerza. Bien, creo que esto fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video, y profesor, si está viendo esto, suban puntos.